Sí, perfecto. Muy bien, Elohim, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas, estás? buenas tardes, Francisco Torralba. Qué placer poder conversar contigo. Sí, recientemente ya tuvimos una conversación y tenemos la continuación ahora con esta gran sorpresa y alegría que me has dado como finalista de los premios, los Awards europeos, los Open Awards. Sí, pues la verdad es que dicen que los sueños, para que se hagan realidad, hay que soñarlos. Muy Y, bien. y ahí, como bien decías tú en la anterior conversación que tuvimos, la palabra es creadora. Entonces, pues, como suelen decir, pensamiento, primero hay que pensar qué es lo que uno quiere, después hay que sentirlo y después hay que pronunciarlo con la palabra. Quiero ser candidato de los Open Awards europeos. Qué Y, bueno. y así es. Aún viniendo de una ciudad no muy grande como puede ser Pontevedra. Y en competencia veo por ahí que anda el banco, el BBVA, Acciona y una serie de empresas tecnológicas bastante los que consideraríamos algún monstruo por ahí grande. Sí, esto es muy interesante porque precisamente hay una historia antigua en la que, digamos, que hace uso del potencial de la creatividad. Y es que un joven, un chico, se tenía que enfrentar a un gigante que nadie lo había derrotado. Entonces este joven, este chico, con su honda y una piedra, y su ingenio, su sabiduría y su manejo de la herramienta consiguió derrotar a este gigante. Entonces, en cierta medida, pues el poder participar con compañías de ese calibre, como BBVA, como Acciona, como la Universidad de Elche, pues con otras grandes compañías de inteligencia artificial, pues es un verdadero honor poder participar con esa onda y esa piedra. Es muy interesante poder entrar ahí donde grandes cosas pues se están creando en cuanto a lo que es a nivel tecnológico, que al final es la comunicación hacia el planeta al completo. Eso lo entiendo que es una oportunidad muy grande. Antes de que me hablaras un poquito de estos premios, me gustaría que nos comentaras quién es Elohim, qué nos puedes, qué historia hay detrás para que Elohim esté donde está en este momento. Pues Elohim es un creador multimedia. Creadores, creadoras somos todos, todos tenemos un creador, una creadora dentro. Lo que pasa que primero tenemos que ser conscientes de que ese potencial está en nosotros y después hay que dar de comer al genio, a la genia. Y eso en cierta medida es lo que me ha llevado a poder ser uno de esos candidatos en los Open Awards europeos, que viene siendo un equivalente a lo que serían los Oscars en Hollywood, pero en este caso equivalente en el nivel tecnológico europeo. Y el apartado donde soy uno de los candidatos es en Open Innovation. Y hay dos rasgos que me han llamado mucho la atención este apartado de Open Innovation, que es, digamos, el pensamiento fuera de la caja, ¿no? Para lo Sí, que es potenciar la creatividad. Y eso es precisamente ese pensar fuera de la caja, que muchas veces hay que romper con los patrones establecidos, con las ideas preconcebidas y atreverse, ser valiente y lanzarse con nuevas propuestas, innovando y experimentando. Y lo más importante, jugando como un niño, porque cuando realmente jugamos nos divertimos y cuando nos divertimos todo nuestro potencial creador está en marcha. Entonces, el poder estar en el medio de estas grandes candidaturas es un verdadero honor y un verdadero orgullo. Y eso nos demuestra que en la era en la que vivimos, esta era de la sociedad de la información y del conocimiento, eh, pues cualquiera prácticamente con su ingenio, con su onda y con su piedrita,
pues puede llegar a colocarse, ¿no? Ante, digamos, grandes gigantes como los que antes hemos mencionado. Lo que me ha llevado ahí, pues ha sido la primera exposición del mundo que ha hecho un artista plástico, Elohim, en el metaverso. Entonces, esa Ujú. precisamente es la candidatura que represento en estos Open Hours. Es maravilloso. Hace tiempo que vengo siguiendo pues toda tu aventura ahí en el metaverso y todos tus proyectos de cómo incluir, de cómo surge esa alquimia que tanto también te gusta utilizar esa palabra, entre arte y tecnología en un mundo en el que los artistas normalmente pues no están entrando en la tecnología e incluso están rechazándola un sector del arte, de los Sí, artistas clásicos. es normal porque siempre que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, eventos de transformación, nuevas corrientes, nuevos descubrimientos en ciertas medidas, en este caso a través de la tecnología, nuevos avances, pues, pues bueno, la mayor parte de la gente inicialmente eh, pues es reticente a todo esto. Entonces, siempre hay unas lanzaderas, unos visionarios que se atreven, que van abriendo camino para que después otros, pues lógicamente, puedan ir entrando. Entonces, sí es verdad que dentro de lo que es todo este mundo del crypto art, básicamente la mayor parte de los artistas que hay son digitales, muchos de ellos que están utilizando la inteligencia artificial hoy en día, ya con tanta potencia que ha adquirido. Entonces, pues lo que comentas es verdad, ¿no? Que hay mucha gente pues, que todavía es reacia a meterse, porque también exige un gran esfuerzo. Y el esfuerzo que exige es, en primer lugar, desaprender. O sea, todo lo que tú Ujú, sabías hasta ahora, hay que olvidarte de ello, hay que borrarlo del disco duro para poder partir desde cero y poder crear un nuevo concepto en un nuevo territorio que se abre. En este caso, lo que es todo el mercado del criptoart, lo que es los NFTs y esa apertura a ese metaverso que se está construyendo. ujú. ¿Cómo llegaste hasta ahí a ese tema, NFTs y hubo algo, algún detonante, algún catalizador en tu vida que te hiciera dar ese salto hacia iniciar esa investigación para esa amplitud enorme dentro de lo que es tu arte, que ya venías efectuando anteriormente, algo que siempre me ha llamado la atención, pintar con tus propias manos, nunca mejor dicho, nunca Sí, mejor dicho. te voy a responder a la última parte. Yo utilizo mis manos como instrumento porque lo que yo transmito a los lienzos a través de los colores es mi energía que, que se carga de las emociones, de las vivencias que tenemos como humanos, también de un proceso importante de investigación. Entonces, toda esa información, todas esas vivencias, de alguna manera van cargando mi sistema emocional. Es como que en el momento que estoy saturado, siento como que mi alma tiene que respirar. Entonces, el utilizar las manos es para que permita que esa energía sea directa al lienzo, que no haya ningún instrumento por el medio. Uh -huh. Eso, punto uno. Punto dos, yo, como bien sabes, vengo del ámbito de la tecnología. O sea, en el año 95 descubrí esa palabra mágica llamada Internet. Ahí he estado desarrollando muchísimos proyectos, incluso he trabajado en televisión hace ya muchísimos años, eh, y trabajando, creando plataformas en Internet. Y llegó un momento precisamente que después de 15 años de estar encerrado en un garaje, entre ordenadores, conectado con programadores, con diseñadores, con comerciales online, pues llega un momento que de lunes a domingo estar trabajando 10, 14, 16 horas, pues te conviertes en un adicto a la tecnología, yo utilizo una expresión un poco brusca, ahora es así, en un yonki digital. Entonces Uh -huh. eso llega a un punto
que mi salud está empezando a pasarle factura. Y hago un alto en el camino, que es cuando conecto con Elohim, de alguna manera como emprendí un viaje iniciático para, en cierta medida, descubrir en primera persona pues quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces eso es lo que yo he ido trasladando a través de diferentes exposiciones en España, en Portugal. También me invitaron a participar en la Dubai Art Expo, en el Jubileo de Oro de los Emiratos Árabes Unidos, en Ujú. Dubái. Y entonces esto llega a un punto en el que en la pandemia, al estar encerrados y lógicamente no poder trabajar con la pintura, porque es que si no bueno, con todo el olor de la pintura, pues me quedaría un poco fastidiado. Entonces empiezo a jugar de nuevo con la tecnología, algo que ya, bueno, pues me había saturado. Y entonces ahí descubro, ya llevaba tiempo investigando qué era el mundo del criptoart, los NFTs que venían, ya estaba también investigando el metaverso. Entonces ahí es cuando decido empezar a ver cómo puedo hacer para que la pintura primitiva que sale directamente de mis manos, cómo le puedo, perdón, cómo le puedo dar vida y cómo puedo llegar con ella para que pueda llegar más allá a las personas y que esa energía la pudieran sentir de una manera más profunda. Entonces, pues descubrí como serendipia que efectivamente que se creaba una alquimia tecnológica, como le he llamado, y que efectivamente la gente comunicaba de una forma increíble. Eso me lleva a hacer, una vez que salimos ya de toda esta pandemia, la primera exposición, que era la era de Acuario, en la que ahí mostraba a través de pinturas fluorescentes, mostraba una doble versión de exposición. O sea, primero contaba lo que era la era de Acuario, el ascenso a quinta dimensión, en el que estamos ya todos metidos de lleno, y después, en cuanto al aspecto plástico de la exposición, había dos exposiciones en una, porque una exposición era la que veías con las luces de la galería y otra exposición diferente era cuando apagabas las luces y con focos de luz negra, ultravioleta, pues veías las pinturas, cómo se transformaban y veías esa quinta dimensión. Ahí hago una primera iniciación. Curiosamente dura una semana la exposición porque vuelve otra vez el encierro y hay que cerrar la galería. Entonces ahí sigo jugando de nuevo con todo el tema NFT. Ya cuando levantamos todo la restricción, hago una exposición en una galería de arte en Vigo, donde se hace la primera exposición del mundo que hace un artista plástico tokenizando toda su obra. Bien, eso se lleva Ujú. a OpenSea y montamos también un aula multimedia con 33 pantallas donde se proyectan los NFTs. Entonces, Ajá. bueno, eso fue muy, muy llamativo, hubo una avalancha en medios de comunicación donde pues hablan de Elohim, pues artista español a la vanguardia del criptoart. De ahí seguimos evolucionando, sigo evolucionando con la experiencia y el feedback de las personas, lo que había percibido la gente. Se hace otra exposición en la que en este caso era la exposición Metaverso Cósmico, y en este caso se le incorpora todo lo que ya se hizo en la anterior exposición, que era diferente, se le incorpora las gafas de realidad virtual. Entonces Sí. me doy cuenta cómo en las exposiciones a las personas, aparte de ver la exposición de forma convencional, la pintura, le ponía las gafas y veían las pinturas todas en movimiento, y entonces ahí las emociones se desesperaban, ¿no? Ha habido incluso una persona que se ha puesto a llorar Sí, yo porque veía un disparo de emociones sí, brutal con lo que estaban viendo y era como para mí era, yo no he tenido el placer de estar allí, pero sí que podía ver como que la creación se hacía de nuevo por segunda vez dentro de la galería y con los espectadores además, que es lo que siempre el arte ha necesitado del espectador. Y en este caso, un espectador completamente distinto, diferente de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. sí, fíjate que incluso tuve una posibilidad, una oportunidad increíble, que iba a venir un colegio de niños de 2 y 3 años y al final, bueno, pues no, por las fechas no se dio,
Y entonces, pues, me prepararon un aula en ese colegio, monté ahí una pequeña galería de arte improvisada, y 70 niños entre 2 y 3 años eh, pasaron por las gafas de realidad virtual, viendo las pinturas en la pared y después viéndolas a través de las gafas. Y era absolutamente increíble. Los niños pequeñitos alucinaban. Y después en la exposición, pues personas de todo tipo, de todo perfil, cultural, de todo tipo de edad. Y la síntesis es que, digamos, que las pinturas, al verse esa energía en movimiento, se disparaban las emociones. Ujú. Entonces, de toda esa segunda experiencia, vuelve a haber otra balanza en medios de comunicación y entonces de ahí surge la oportunidad de saltar al metaverso. A través del metaverso Constel, pues se monta en un museo submarino y ahí pues creamos la primera exposición del mundo de un artista plástico en el metaverso, donde se combinan dos cosas. Una, el arte real, yo le llamo el arte primitivo, porque los primitivos pintaban con las manos, y como yo también pinto con las manos, pues le llamo la evolución del arte primitivo a lo que es el criptoart y al metaverso. Hablas de arte 5.0. ¿Me lo puedes ampliar? ¿Nos lo puedes ampliar para los que no estemos tan al día, quizá, sobre todos estos términos? ¿Cómo lo Bueno, entiendes tú? ¿Cómo lo aplicas? bien, es normal que no estéis al día porque bueno, esto es cada día, cada 24 horas, esto está avanzando. Entonces, la denominación arte 5.0, yo la he utilizado porque tiene una serie de ingredientes. En primer lugar, el ingrediente número uno es que parte de una pintura física. Bien, en mi caso es a través de las manos, como dije, pero bueno, cada artista pues tiene sus técnicas y sus formas. Ahora, parte de una pintura física. Antes decías que mucha gente de los artistas convencionales eran reticentes a poder entrar en este nuevo mercado. Y precisamente yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Por eso, de alguna manera, dije, aquí lo que hay es que de alguna manera abrir un camino para que otros puedan venir detrás y se den cuenta de que la obra de cada uno puede evolucionar de una manera exponencial. Entonces, el punto uno es una pintura tradicional, física, original, porque Ujú. al final es verdad que los coleccionistas, que los galeristas, que los museos, pues siguen valorando y queriendo tener una pintura física original. Bien, en el segundo paso, lo que yo hice, en base a mi experiencia, es coger esa pintura física y convertirla a través de un lenguaje digital en una evolución de esa obra. Bien, Ah, con lo cual tenemos ya una segunda parte, digamos que hay que utilizar la tecnología y convertirse en un creador multimedia para hacer que esa obra evolucione. Alguno, lógicamente, también combina con otros artistas y un artista plástico pone su obra y después un artista digital pues desarrolla esa evolución. En este caso, yo lo he hecho todo. Después hay una tercera parte, que es incorporarle las gafas de realidad virtual. Cuando le incorporas las gafas de realidad virtual, como antes expliqué, pues la obra se convierte en inmersiva. Entonces te puedes sumergir dentro de esa obra. Después, el siguiente punto es la inteligencia artificial. Bien, en mi caso personal, la utilización que estoy haciendo de la inteligencia artificial es la de utilizar como si fuera un asistente, una asistenta que tengo súper inteligente, con la cual yo estoy conversando durante horas y durante días, o sea, ujú. no es así 5 minutos y punto pelota, se puede hacer, pero este no es el caso, porque de lo que se trata es de que a la hora de crear, digamos, la experiencia con palabras de lo que es una exposición, a mí me ayuda mucho porque me complementa la información que yo puedo tener, el desarrollo de la historia, la puedo complementar a través de la inteligencia artificial. Eso sí, cogiendo matices y después dándole la emoción humana Ajá. y dándole la forma humana. Bien, entonces es donde sí utilizamos la tecnología como un valor añadido importante,
sacando pues digamos, una síntesis de datos que después se van generando desde el aspecto humano y desde el raciocinio mental humano y de la emoción, pues está creando lo que es la historia. Bien, y después, si eso todo lo unimos y lo llevamos al metaverso, conectado lógicamente con la blockchain, porque todas esas obras están tokenizadas, o sea, forman parte de la blockchain, se generan smart Creo que contracts. fuiste el primero en tokenizar toda su obra. Pude Sí, leer noticias. sí, en hacer, como decía antes, la primera exposición de arte físico tokenizado, eso lo hicimos ya hace 2 años y pico aproximadamente, sí, también fue la primera, y es lo que te decía, entonces, si conjugas todos estos elementos, es lo que yo he denominado como lo que es el nuevo arte, el arte 5.0, y que lógicamente esto marca un antes y un después en la historia del arte, porque hasta ahora nunca se había podido llevar el arte a este nivel de evolución. Y llegar a tantos millones de personas como está llegando. Hay una parte muy interesante, veo esa innovación tan grande que sinceramente yo que conozco por los años ya trabajando ahí con los artistas, en el estado normal que ellos actúan, ahí hay un abismo, hay una distancia muy grande al aplicar esa tecnología. Tu diferenciación como artista es perfecta, es suma, es muy grande. No se te puede comparar con ninguno de los que yo, artistas, pues que ahora conozco. Pero hay una parte para mí sumamente esencial e importantísima. Estamos hablando de lo que es la técnica, lo que es la tecnología, pero hay algo más grande, lo que tú transmites, lo que ese Elohim está trayéndonos, ese mensaje, que es un mensaje milenario, pero desgraciadamente muy olvidado en estos tiempos donde todo surge mucho más hacia lo material, hacia lo económico, hacia toda una serie de cosas que tienen que ver con la forma, pero lo que tú nos traes es la esencia. Nos estás trayendo un mensaje muy esperanzador, veo yo, para la humanidad. Eso que acabas de mencionar es la clave de todo, bien, porque este arte 5.0, precisamente lo que tiene que poner en valor es por encima de todo a la persona, al humano, a la humana y las emociones, porque al final el arte es un vehículo de comunicación para transportar emociones, bien, que puede hablar de la cosmovisión de los tiempos. Entonces, dicen, no era el arte, era la persona. Bien, entonces, ¿qué pasa? Claro, yo parto de una ventaja. Como bien te decía, eh, mi mundo era el mundo de la tecnología. Bien, entonces cuando yo adopto Elohim, a través de la pintura, a través del arte, y en el proceso de los años, se me vuelve a conectar todo. Entonces, claro, yo en este caso, pues he tenido esa grandísima suerte de que se fusionan las dos disciplinas que más me gustan, con las que mejor me encuentro, y en ese viaje iniciático que yo emprendo a través de Elohim para descubrir quiénes somos, de dónde venimos, para saber a dónde damos, eh, todas las experiencias que yo he ido teniendo en mi propio despertar de conciencia es lo que he ido transmitiendo a través de los lienzos y a través de las exposiciones. Cada una de las exposiciones cuenta una historia relacionada con todo este despertar de conciencia, que lo hago de una forma, digamos, lo más diluida posible para que pueda ser entendida cosas muy complejas de una forma fácil y sencilla. Entonces, si partimos de quiénes somos y hablan en principio que venimos de las estrellas, que somos polvo de estrellas, bien, después también dicen que si venimos del mono, ¿vale? Yo siempre he sentido que vengo de las estrellas porque me he sentido como un viajero cósmico. Sí. Entonces, estoy con eso. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Vamos al metaverso. Estamos en un profundo momento en el que la humanidad está absolutamente sumergida a través de la tecnología, a través de los smartphones. El smartphone forma parte de nuestra mano, es una prolongación de nuestro cuerpo. Y eso al mismo tiempo
pues ha generado una adicción. Yo antes hablaba de que tuve que dejar la tecnología porque después de 15 años encerrado me estaba creando grandes Ujú, problemas de salud, con lo cual yo puedo entender lo que es esa adicción. Bien, entonces tenemos que entender que la tecnología está fenomenal, bien, todo lo que sea para que nos dé un beneficio para poder complementar, en este caso, nuestro arte o a nivel personal, el conocimiento, lo que sea. Eso es todo está fantástico. El metaverso, pues una vez que nos sumerjamos, porque ahora se está creando dentro de ese entorno virtual en 360 grados, va a desaparecer la realidad física. Vamos a meternos dentro de una realidad virtual en la que nosotros, a través de un avatar, podemos elegir quién queramos ser. Lo que no podemos ser en el mundo físico, lo podremos ser en el metaverso. Ahora bien, hay que ser conscientes de que toda esa tecnología tiene que estar a nuestra disposición, no nos puede ujú. absorber, no nos puede abducir, porque si no, entonces nos convertiríamos en adictos digitales. Y eso que cada vez más, por desgracia, está pasando, es lo que debemos ser conscientes de que tenemos que controlar. Y es algo que es muy difícil. Entonces, por ejemplo, la gran revelación hay uno de los aportes que digo a través de unas pinturas que digo, es importante tomar toma de tierra, descalzarse, irse a la playa, irse a la montaña, irse a un bosque, irse a un jardín y estar con los pies descalzos haciendo toma de tierra, porque eso Ujú. nos va a servir para descargar, en primer lugar, todas esas frecuencias electromagnéticas a las que estamos sometidos por todas las redes wifi, por nuestros smartphones, nuestros ordenadores, descargar en toma de tierra y así de alguna manera tomar realidad de lo que es el mundo físico y de lo que es el mundo de la naturaleza, para, en cierta medida, controlar el que la tecnología o la realidad virtual nos abduzca. Y que haya una parte física, una obra física detrás de todo, también a mi modo de ver ayuda muchísimo, porque es esa conexión con el humano. Claro, porque la obra física al final tú la estás viendo ahí en la galería directamente, la puedes ver a través de la red, la puedes ver a través del metaverso. Ahora, lógicamente, de verla digitalmente a verla físicamente, el cuento cambia mucho, ¿eh? ¿Cómo puede ayudar a la humanidad en este tránsito que muchas veces se deja, echamos de menos que tener una guía, por decirlo de algún modo, algo desde nuestro interior, eso que nos dice que hay mucho más, famoso de dónde, a dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos? ¿Cómo lo están percibiendo tu público? Qué está teniendo? ¿Qué están encontrando las personas cuando entran en este universo de Elohim? ¿Qué encuentran? ¿Qué les viene? ¿Cómo cambia Bueno, su vida? salen con mucha paz. De hecho, hay gente que a lo mejor cuando se hace una exposición física hasta le cuesta marcharse. Eso tiene una explicación. Yo cuando trabajo en el espacio físico, en el primer lugar lo que hago es armonizar la energía de la sala a través de cuencos tibetanos y de inciensos y palo santo. Bien, ¿por qué? Porque ese espacio está cargado de energías de otras exposiciones y de muchos años. Entonces, eh, pienso que es importante liberar todas esas energías y dejar una energía limpia. Segundo punto, al entrar en el espacio físico, las personas que vienen a ver las exposiciones se encuentran primero que le toco el impacto visual, ¿no? Ya lo que ven desde fuera de lo que es toda la imagen que hay representada. En segundo lugar, les capta el espacio auditivo. Bien, porque trabajo con música en 4-3-2 hercios, que es, Uh -huh. se entiende que es la frecuencia que está sintonizada con el universo. Y en tercer lugar, el incienso. Bueno, todo esto lo hago para crear un ecosistema en el que las personas cuando vienen de la calle con el ruido en la mente de todas sus vidas, al entrar en este espacio y encontrarse con esos componentes para poder tener una experiencia multisensorial, de alguna manera debo conseguir que su mente se les relaje.
Entonces, ujú. utilizando todas estas herramientas, la gente entra en un proceso de calma, de paz, y eso le permite sumergirse en las pinturas de una forma más profunda y sentir, porque al final la clave del arte es sentir, y más hoy en día con lo que estamos hablando de la inteligencia Perdón. artificial, que tiene cosas pues interesantísimas. Ahora una inteligencia artificial nunca podrá tener emociones como los humanos o como las humanas. Y todo lo que me está viniendo también es que este arte llevado a casa, a tu propio hogar, puede crear esas mismas sensaciones que en otro momento pues han sido, digamos, públicas dentro de una exposición. Entiendo que puede traerme dentro de mi casa esas vibraciones, ese despertar de conciencia, por llamarle de algún modo, dentro del Piensa, propio hogar. sí, piensa que, vamos a ver, en lo que es la experiencia digital, tanto sea en el smartphone, en un PC, en una Smart TV o dentro con unas gafas de realidad virtual, en ese metaverso, eh, las pinturas, como decía antes, al ser energía, eh, cada color está conectado con un chakra, con una Ujú, espiral energética. Entonces, eh, simplemente el estar percibiendo a nivel visual cada una de esas pinturas, estamos haciendo un trabajo de regulación dentro de nuestro ser, dentro de nuestro campo energético. Y después, cada una de las pinturas está conectada, en este caso la de las espirales de energía de los chakras, con audios, con cuencos tibetanos, que cada uno está afinado en un chakra. ujú. Entonces, lógicamente, si tú estás tranquilamente relajado, conectado tanto a nivel visual como a nivel auditivo, viajando por esa exposición en el metaverso, pues claro, lógicamente, al cabo de un rato hay un bienestar. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. La experiencia de viajar por el metaverso cósmico de Elohim, que te produce ese bienestar, esa relajación, y si ponemos una opción de entrar en un juego donde estás pegando tiros constantemente, lanzando bombas, donde los impactos, tanto visuales como auditivos, son a mucha velocidad, al cabo de un rato de estar teniendo una experiencia u otra, ¿cómo te quedarás en la experiencia que estás pegando tiros? ¿Cómo te vas a quedar al cabo de un rato? Claro. Y lo que ocurre también en las ferias de arte internacionales, que la mayoría de veces el arte que vemos es todo lo contrario de lo que estamos comentando, relajación, interiorización. Suele haber muchas escenas de violencia, suele haber muchas escenas de dolor, incluso las caras que hay en cuanto a obra en una feria, normalmente ninguna está sonriendo. Entonces mi pregunta es, ¿qué efecto tendría ese tipo de obra si yo me la llevo a mi casa? ¿Qué me pasaría? Pues lógicamente, el que tú tengas en tu casa una obra de estas, eh, lo que te vas a armonizar, ¿vale? Ahora No, también es me estoy verdad. refiriendo al contrario, a la otra, a la que viene de la feria, a esa que no es armonía. Ah, lo que va a Sí, suponer que lo esa que va a obra, suponer para mí estas obras que son las que se están vendiendo y las que se están promocionando completamente, pero que colocar aquello en casa, cuando bueno, estamos viendo cómo actúan las energías, ¿qué resultado podría traer? pues imagínate, si ponemos en nuestra pared de nuestra casa una pintura que es un monstruo, pues ¿qué tipo de energía vamos a recibir al estar viendo todo el día ese monstruo? Sobran las Obviamente, palabras, ya sobran las es evidente, palabras. sí, está muy claro. Y yo también me surge de ahí otra pregunta, a ver si tú, pues en toda esta investigación, si has podido tener referencias y demás. ¿Qué opinan de esto las galerías de arte? ¿Qué opinan las ferias de arte? ¿Qué opina el mundo artístico en general de este trabajo de Elohim que realmente es novedoso en todos los ámbitos, completamente? Pues mira, esa pregunta me encanta porque es que resulta que, bueno, después de que han pasado muchos críticos de arte y muchos artistas, y después público en general,
Yo siempre les hago una pregunta cuando tengo la oportunidad, ¿no? Cuando estoy físicamente, y les digo, ¿a quién te recuerda? ¿No? Y me dicen, a nadie, no sé, y digo, ¿y qué te transmite? Y entonces el público en general dice, me transmite paz, me transmite Ujú. tranquilidad. Sin embargo, los críticos de arte, que digamos que lo procesan desde el aspecto mental, eh, dicen, es que yo no entiendo de esto. Yo no entiendo, ¿has dicho? Sí. Yo no entiendo qué es esto, nunca había visto algo así, no entiendo qué es esto, no te puedo decir nada. Lo único que te puedo decir es que me relaja. Pero también perciben, ¿no? También perciben Sí, esa sí, energía como sí, sí, mínimo sí, muy, muy nueva y de sí, paz, la palabra que tú más sí. estás empleando. Lo que pasa que desde el aspecto, digamos, como críticos de arte, no me pueden explicar con palabras qué es esta obra. Mm. Quizá no hay referencia anterior. Claro, es que al no haber referencia, no me pueden decir. Y me dice, mira, me parece impactante porque lo que es increíble es que efectivamente es algo súper relajado, o sea que algo hay. Pero esta novedad también ocurrió cuando apareció Vasily Kandinsky con su primera acuarela abstracta. También yo me imagino que era una ruptura por completo. Bueno, me imagino, y de hecho pues hay mucha documentación en la que se habla pues, que la mayoría de las personas no entendieron aquello, pero en absoluto. Claro, eso volvemos al punto de que hablábamos antes, ¿no? De que hay que atreverse, hay que romper con los patrones establecidos y hay que aventurarse a abrir nuevos caminos. ¿Qué pasa? Que eso en una porción de tiempo no es entendido. O sea, si te paras a pensar, por ejemplo, Picasso tiene un momento que es además lo que lo convierte, digamos, en la grandísima obra de Picasso. eh, en el que no entienden la obra que está haciendo. Tú me puedes decir, ¿verdad? Lo que al final ha conseguido que Picasso sea el referente mundial, ¿en qué área? ¿Me lo dices tú? Nunca han sido entendidos, nunca. Si Efectivamente. solamente, creo yo, bajo mi opinión, que solamente podemos entender lo que ya está en nuestro cerebro, lo que ya está establecido, lo que hay en la escuela, todo, o sea, todo lo que venimos recibiendo esa información, que bueno, que es como muy elaborada especialmente para nosotros y tal, sin poder salirse mucho de ella. Entonces, el proyecto Elohim se sale y no tiene. Hemos de verlo con ojos nuevos. Quizá tiene que haber un Claro, cambio interno también. mira, piensa, Warhol. Warhol tenía montadas The Factory, ¿vale? Donde había allí artistas, modelos, gente de todo el mundo que estaba con sus cámaras grabando, que estaba con unos botes de tomate, y nadie entendía qué hacía aquel artista. Y fíjate tú, Warhol, lo que precisamente su gran disrupción, entre otras, por eso se ha convertido en el icono del pop art, pues ha sido el cómo hacer para que su arte lo pudiera replicar y pudiera llegar a más personas, ¿no? Industrializarlo. Después, tienes a Pollock. Pollock con el dripping salpicaba pintura sobre los lienzos. Y claro, aquello si no llega Googie, no me sale ahora el nombre. Bueno, no me sale el nombre. Si no llega la mujer del Guggenheim, creo que era, Peggy Guggenheim, Sí. y dice Jackson Pollock, pues sería un tipo que tiraba pintura a los lienzos. Antes nombraste a Vasily Kandinsky con la espiritualidad del color, con esa abstracción geométrica. Entonces, Basquiat era un grafitero neoyorquino. O sea, al final, si te fijas y conectamos con no era el arte, era la persona, cada una de esas personas, Dalí se dormía la siesta con una cucharita en el pecho, se ponía una Ujú. cucharita para que cuando de repente la cucharita le cayera, él se despertase y así aprovechar para pintar en ese momento, porque ahí es el momento en que estamos en alfa. Entonces, si te fijas, no era el arte, era la persona. Cada una de estas personas tenía una cosa en particular y un denominador común todos ellos.
atrevimiento, atreverse a romper con los moldes, a abrir nuevas corrientes, a escuchar miles de nos, a probablemente escuchar tú estás loco, se te ha ido la pinza y al final el tiempo es el que da la razón. Sin embargo, cuando recorremos el mundo para entendernos también, llamémosle de la espiritualidad, hay muchísimas referencias de esa transformación con esas energías, esa interiorización. Remitámonos al Buda Gautama, por ejemplo. Él hablaba de estos mundos que estás hablando. Sí, Ya hace miles y miles de años, solo que no lo transmitía de la misma forma, pero estaba hablando de algo muy parecido. es que O es igual, importante. ¿Sabes qué pasa? Que nos han contado que somos simplemente un cuerpo y punto pelota. ahí Eh, es donde vamos. y claro, dicen que somos energía, frecuencia y vibración. Eh, yo estoy creando la última exposición que estoy preparando, eh, que es la creación del Big Bang. eh, pues ahí digamos que ese Big Bang de la energía creó la materia, ¿vale? Entonces Ujú. a nosotros nos han dicho que somos materia, somos un cuerpo y punto, ¿no? Y tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y precisamente dicen que cuando nuestro alma grita, nuestro cuerpo enferma. Entonces, pues Ujú. parece ser que las emociones que nosotros no sanamos, que no somos capaces de expulsar, que no somos capaces de transformar, si no la soltamos, va a generarnos un problema físico, lo que llaman una somatización. Entonces, al final, si te das cuenta, hay mucha gente que ha llegado a ganar muchísimo dinero, actores, actrices, que tienen esas casas de superlujo en la playa, en la montaña y en la metrópolis, que tienen esos tremendos coches, Ferraris, Aston Ujú. Martin, que tienen esos tremendos yates, y llegan a un punto que se sienten completamente infelices y completamente vacíos. Y resulta que descubren el yoga, descubren la meditación, Sí. y entonces a partir de ahí empieza a transformarse toda su vida y empieza a encontrar un sentido, porque al final se dan cuenta de que el tanto tienes, tanto vales, quizás es algo que nos han vendido y que no sea del todo real, porque Ujú. si lo que tú tienes lo pierdes, entonces ¿qué eres? ¿Qué Eres caca, queda? claro. Entonces, si lo que tú eres es por lo que has trabajado en tu propio proceso, en tu despertar, en tu autoconocimiento para descubrir realmente quién eres, ¿no? Cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus traumas, qué es todo aquello que puedes evolucionar en ti, que no hay nada bueno ni malo, sino hay hacer el bien o hacer el mal. Y hoy la física cuántica, una parte de la ciencia, está hablando de todo esto con muchísima claridad. No, y hace ya, creo que empezó por el año 1800, cuando se hizo el famoso experimento del observador. Lo de la rendija, ¿te refieres? Sí, el experimento, La rendija. exactamente, el experimento de la rendija, y en el cual se hablaba de que el observador cambiaba según lo que él esperaba que fuera a suceder, cambiaba lo que realmente ocurría luego. Esto es como muy loco, pero hay muchísimos estudios sobre ello. Es que Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo de esto también con el arte de Elohim? vamos a ver, el arte de Elohim, yo como bien digo, Elohim es un mensajero. Y yo a través de Elohim lo que he sentido es transmitir esta serie de mensajes para que ayude a quien quiera eh, poder tener una percepción, una visión diferente de lo que es este viaje en la Tierra, en este cuerpo orgánico, en este avatar que nos dejan temporalmente, que vamos a tener unos años, porque cuando nacemos nos ponen un vale así en la frente que dice, vale por un viaje, pero no se sabe hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta Lo que cuándo pasa, llega? exacto, lo que pasa Sí, es que no lo vemos, ¿no? Entonces, lo que hay una verdad que es absoluta y es que todos vamos a morir, con lo cual eh, hay que experienciar este viaje que tenemos de la mejor forma posible y descubriendo, pues quién uno es para poder estar lo más en paz consigo mismo, porque al final lo que es adentro es afuera. Si tú estás en paz y en armonía,
pues lo que se te va a manifestar en tu exterior es paz y armonía. Si tú estás furioso, estás en modo guerra, lo que vas a ver a tu alrededor es furia, es guerra y así sucesivamente. Si dicen que es pensamiento, sentimiento y palabra, pues cuando uno está en absoluta coherencia es cuando lo que piensa, lo que siente y lo que dice está en la misma dirección. Para ir ya finalizando, para ir cerrando, Elohim, ¿qué mensaje le podrías dar al resto de la comunidad artística, al resto de los artistas, que muchos de ellos pues no han oído, si han oído hablar no han comprendido la dimensión de lo que en esta entrevista está saliendo, está surgiendo? Bueno, yo lo que le diría a todos los artistas y a todos y todas en general es que hemos entrado en la era de Acuario. La era de Acuario le llaman la era del tiempo arte. Y que todos saquen ese genio, esa genia que llevan dentro, porque todos lo tenemos, y que se animen a experimentar, a descubrir, a jugar. La palabra es jugar, que dejen que su niño interior, que su niña interior, que salga de nuevo a jugar Uh-huh. y que en la forma que sea que creen, si es a través de la pintura, si es de de la escultura, si es haciendo collares, si es haciendo música, poesía, que bailen. Que bailen, qué bueno, que perciban. Muy Exacto. bien, Elohim, pues yo estaría horas, ya lo sabes, con esta conversación y, y desde luego seguiría siendo igualmente de fascinante. Pero para no alargarlo demasiado y que se pueda concretar los mensajes que creo que son muy valiosos que se han dado aquí, y también desearte todas mis bendiciones para esos awards, esos Open Awards, y que, bueno, que te veamos en todos los medios de comunicación y que todo este enorme trabajo tan maravilloso que estás haciendo, que nos llegue al gran público. Al final yo siempre he visto que el arte todavía no ha llegado a las casas. Creo que este es un buen momento a través de este gran proyecto que estás haciendo, Elohim. Pues Francisco Torralba, que así sea, porque al final pienso que es un mensaje interesante para todos, para todas, para descubrir, como bien decía antes, que somos algo más que un cuerpo. Y aún por encima, pues es gratificante porque si en cierta medida haces una meditación al sumergirte dentro de este arte, tanto sea físicamente en la galería como virtualmente, bueno, pues va a generar un bienestar y hoy en día, pues eso es todo un lujo. Francisco Torralba, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias, te agradezco enormemente, porque además siempre son las entrevistas contigo, las conversaciones, me gusta más llamarle conversaciones, son absolutamente fascinantes y desde luego rompen moldes, absolutamente. Pues gracias de nuevo, Francisco, y Muchísimas gracias hasta y un pronto. gran abrazo. Mucho éxito. Mucho éxito para ti también y para todos. Muchas gracias, Elohim. Gracias a ti.